Bueno, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Iván Alejandro Capuchino y yo les voy a hablar un poco sobre Corea de Huntington. A mí esta enfermedad se me hizo muy padre porque a mí siempre me ha gustado lo que es el sistema nervioso. Yo siempre he dicho que nomás en el cuerpo hay dos sistemas, el sistema nervioso y el resto del cuerpo. A mí siempre me ha latido mucho desde segundo semestre en fisiología. Yo me enamoré de neuro y ahí vi que de verdad es lo que me voy a dedicar cuando yo crezca. Eh, bueno, cuando ya ejerza. Bueno, a grandes rasgos, chicos, vamos a hablar un poco de fisiología para que más o menos les quede claro de qué vamos a estar hablando. Esta enfermedad es caracterizada a grandes rasgos, para que entiendan por qué vamos a ver fisio primero, por la degeneración atrofia de una parte morfológica del cerebro, en el cerebro, en el mesencéfalo, cerebro medio, y en el cerebro anterior, donde están ubicadas a través de unos cuernos abajo de esta fisurita que está aquí, que parecen como unos cuernos aquí en el centro. Hay unas partes morfológicas que se llaman ganglios basales. Los ganglios basales van a ser súper mega importantes porque ahí es donde los impulsos para que tú puedas, o sea, para que tú puedas moverte, para que tú puedas hacer y realizar los efectos correctos, para que no sean ni más, ni muy exagerados, ni muy, o que el estímulo no llegue correctamente, se tiene que procesar por estos ganglios basales, ¿va? El estímulo. Entonces, por una degradación de estos ganglios basales es porque esta enfermedad se va a dar. Pero pues bueno, vamos a ver realmente cómo funcionan estos ganglios. Primero, ustedes tienen que entender que vamos a hablar de un sistema que se llama arco reflejo. El arco reflejo, no sé si se ve el apuntador, pero pues bueno. eh, el arco reflejo va a estar constituido por cinco partes diferentes. Un receptor, que este receptor va a traducir esta información, ya sea mecánica, química, física o nociva, a un estímulo eléctrico, que es como nuestro cerebro trabaja. Va a llevar una despolarización, ya saben, la despolarización, se abren los canales de sodio y pues todo eso de fisio que ya sabemos. Se va a hacer la despolarización a través de un receptor, que pues vamos a ver los receptores más adelante, pero pues bueno, este receptor va a traducir esta información a un potencial eléctrico para que el potencial eléctrico se lo pase a una neurona, una neurona aferente. Esta neurona va a llegar a la médula y se va a constituir por otra neurona que se llama neuronas integradoras. Recordemos que hay neuronas polares, bipolares y multipolares. En este caso vamos a hablar de una multipolar que se va a dar, o sea, son una de las neuronas que está el axón, digo, está el soma, está el axón, va a salir y esta se va a dividir en dos, una para acá y otra para allá. Esa es una neurona multipolar. Pues bueno, esta neurona multipolar le va a pasar el potencial de acción a otra neurona que va a subir hacia la corteza. En la corteza, eh, a través de áreas que vamos a ver más adelante, se llaman áreas de Brodmann, va a llegar a una área en la corteza cerebral, en el lóbulo parietal, perdón, y ahí se va a procesar la información. Después va a pasar a los ganglios basales, en donde a través de diferentes circuitos que vamos a ver, va a pasar por diferentes partes de los ganglios basales para ser captadas por neuronas adrenérgicas y por neuronas colinérgicas y GABAérgicas, para que el estímulo se haga como más pausado, para que ese estímulo sea pasado a la corteza motora y de ahí llegar el estímulo para que se efectúe correctamente. ¿Ok? Esa es a grandes rasgos el arco reflejo. Un estímulo, una respuesta. Siempre va a haber así. Se va a manejar de esa manera. Pues bueno, estas son las dos, a grandes rasgos, estas son las dos formas por donde la información va a subir. La más importante se llama menidisco medial. Esa es la más importante, ya que ahí se va a llevar los estímulos hacia arriba, perdón, aquí, los estímulos hacia arriba, y la decunación, el cambio del potencial va a ser en el bulbo raquídeo, en esta,
en esta forma ascendente de la información, se llama lemnisco medial o anterolateral. Es la otra, pero pero de las más importantes es esta, ya que por aquí sube el tacto fino y por el otro lado suben los tactos como sexuales, por ejemplo, como los tactos muy bruscos, por así decirlos. Aquí va a pasar al tálamo, que el tálamo forma parte de los ganglios basales en el mesencéfalo. Y de aquí, como ven, va a pasar a la corteza y otra vez al, al tálamo. Y de ahí, de la corteza sensorial, va a pasar a la corteza motora, donde la corteza motora está la vía piramidal o cerebolosa, perdón. Las tres son importantes. Hay otra también, que esta también va a bajar a través de las protuberancias y de ahí hasta el órgano efector. Estas son las neuronas que yo les decía. Aquí en la médula hay neuronas integradoras que van a subir a procesar la información y bajarla a grandes rasgos de la fisiología. Bueno, vamos a hablar de las áreas somatosensitivas primarias que se encuentran en la área 1, 2 y 3 de Brodmann. Estos monitos que ven aquí como alargados, así todos raros, son monitos que se refieren a la zona de distribución de los receptores donde más hay. Tú tienes una mayor distribución de los receptores, o sea, no vas a sentir lo mismo si te dan un golpe así a que si te dan un golpe en la cara. O sea, no vas a sentir lo mismo porque no tienes la cantidad de receptores que tienes en la cara. Por eso este mono todo feo tiene la mano súper alargada, tiene la nariz súper alargada, los labios, la lengüota súper alargada, porque ahí es en donde más receptores hay. ¿Cuáles receptores yo les digo? Tenemos varios tipos de receptores, como quimio, foto, mecano, nocivo receptor y termo. Cada uno va a recibir una información diferente y ese receptor lo va a traducir a potencial eléctrico para que se sube a la área somatosensitiva primaria que se encuentra en el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Aquí les puse algunos ejemplos de receptores, por ejemplo, aquí está la mancha olfatoria, eh, aquí están los receptores de piel como Pacini, Ruffini, Krauss. Aquí están los de la retina, que son los conos y los bastones, son fotosensibles. Aquí están los corpúsculos polares en la lengua que reciben estímulos químicos y esto los convierte a potenciales de acción. Estas también son, aquí en la mancha olfatoria también son estímulos clínicos o aquí en la cóclea en el oído interno, ¿verdad? La área motora está constituida por el área, perdón si voy muy rápido, la verdad es que como pues no sé si no me pueden decir si voy rápido o lento, voy a ir lo más lento que yo pueda. Entonces, en la área motora es en donde al final de cuentas se va a llevar el estímulo desde los ganglios basales, procesar la información hacia, hacia la área motora, se encuentra en la área 4 de Brodmann. ¿Ok? Eso es importante, área 4 de Brodmann. De ahí se lo va a pasar a una neurona aferente para que baje el estímulo efector. Bueno, hablando ya de las bases anatómicas y fisiológicas de los ganglios basales, ¿qué son los ganglios basales, chicos? Son un grupo de núcleos subcorticales interconectados en circuitos. Ahorita vamos a ver los circuitos que dan papel muy importante en la función del movimiento activados por la corteza. Entonces, todos los estímulos que suben van a terminar en los ganglios. O sea, son varios ganglios, pero para esta enfermedad los más afectados son los ganglios caudado y el putamen. Estos dos ganglios y una parte del globo pálido interno van a ser constituidos y se van a situar sobre una zona que se llama cuerpo estriado. Estas son las vías de entrada de toda la información. Esta es como la puerta de lo que es el caudado y el putamen, es la vía de entrada de toda la información. Ahorita vamos a ver, aquí está. Esta es a grandes rasgos el circuito. Todos los, todos los estímulos, así como está aquí, miren, la, la corteza y los estímulos van a llegar aquí, al putamen y el caudado, que juntos van a ser el cuerpo estriado. ¿Ok? Es importante que recuerden eso. Van a llevar a través de neuronas que son excitadoras. Ahorita más adelante vamos a ver el circuito con las neuronas que tienen ya sean neuroreceptores de glutamina o neuroreceptores de GABA. Glutamina es un excitador, GABA es un inhibidor, ya sabemos, inhibidor por excelencia el GABA. Entonces, que ya sabemos que abre canales de cloro, ¿para qué? Para que se inhiba la neurona y que el potencial de acción se aleje de su punto de excitación, todo eso de fisiología. Entonces, todos los estímulos van a estar
llegando de todos lados del cerebro hacia el cuerpo estriado. Bueno, entonces como les seguía diciendo, perdón, se cortó el video. Em, eh, la corteza de lo que es el caudado y el putamen se va a regresar en el circuito, así como ven aquí, hacia la corteza para de ahí desencadenar el arco reflejo. Entonces, espero que ya no tengan dudas con las bases anatomofisiológicas para ya iniciar ya con la enfermedad. Bueno, entonces, Corea de Huntington, ¿ok? Y pues fue descrita por primera vez por el médico estadounidense en 1872. Fue la primera persona que identificó el carácter hereditario, y que ahorita vamos a ver cómo va a ser el carácter hereditario. Se me hizo interesante porque el término Corea viene de la palabra Korea, que significa danza, y es la primera descripción original que tenemos de la Corea denominada, entonces se denominó manía danzante. A través de una generación, ahorita vamos a ver que generación de médicos y generación de pacientes con Corea de Huntington se fue estudiando y estudiando. Aquí hay un estudio sobre Tamaulipas, que es en donde más casos de Corea de Huntington ha habido aquí en México, que tenemos no un gran índice, pero hay más casos, ya que este síndrome es demasiado extraño, como lo van a ver más adelante, y pues así. Y pues, como les comento, fue descrito por George Huntington en 1872. Fue el primero que escribió. Ese es un dato interesante, ya que de los estudios que hicieron de mil descendientes conforme fueron pasando o evolucionó la enfermedad, cada vez que un descendiente pasa el gen mutado, ahorita vamos a ver cuál, pero pasa el gen mutado, se va a expresar con mayor fuerza, o sea, va a tener más signos y síntomas. Ahorita vamos a ver por qué, pero esto es importante ya que durante todo este tiempo fueron acusados como acto de brujería a estos pacientes, porque ahorita les voy a poner videos, pero parece que, bueno, están realmente bailando. Y en ese tiempo, como no se conocía muy bien las cosas médicas y todo eso, pues en realidad no se conocía casi nada, lo tomaban como burla a Jesucristo, también en la época de que lo de la magia negra y magia blanca y de las brujas y todo ese desmadre, pues ese es un dato interesante que encontré en un artículo. Bueno, el pronóstico para esta enfermedad, esta es muy variada, ¿eh? En realidad no hay de que sea un pronóstico ya establecido. Por ejemplo, dice que puede ser de 15 a 20 años con el diagnóstico clínico ya por escrito, pero también puede pasar 30, 40 años o hasta etapas de una década más, o sea, más o menos. El problema con esta enfermedad es que va a ser según las repeticiones de un triplete, que ahorita vamos a ver más adelante, pero para que pues más o menos se vayan ubicando de que no hay un pronóstico estructurado ya realmente, es depende el grado de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de la secuencia de repeticiones de un triplete que vamos a ver más adelante, eso es importante. Pues bueno, la enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo. ¿En qué o en dónde va a haber más daño neurodegenerativo en los núcleos del putamen y del caudado que ya habíamos hablado para qué servía? Que era, sí se acuerdan que era el punto de entrada de todas las sinapsis del cerebro que llegan de los impulsos por las vías ascendentes que les enseñé. Pues bueno, es transmitido en un rasgo autosómico dominante. Entonces desde ahí vemos que ya tenemos el 50% de posibilidad de poder transmitir el gen. La pérdida neuronal selectiva del estriado, acuérdense, el enclaudo, perdón, ¿cómo era? El estriado se sienta sobre el caudado y el putamen y juntos hacen el estriado, produce corea y deterioro cognitivo. ¿Por qué cognitivo? Vamos a ver que la triada para diagnóstico es un déficit cognitivo, psiquiátrico y motor. Los vamos a ver más adelante, pero ¿por qué cognitivo? Porque como ya les había comentado, cerca de esas estructuras anatómicas se encuentra en los cuernos, en los puntos cuernos, se encuentran el sistema límbico. El sistema límbico está muy desarrollado, está muy de la mano, como les había comentado,
con el sistema de los sentimientos y con el sistema del estado de ánimo. Por eso hay un deterioro cognitivo. Clínicamente se caracteriza por una combinación de corea y otros movimientos anormales. Vamos a ver que depende la degeneración, va a haber ya sea que sean controlados o que sean no controlados, que sean autónomos o no autónomos. Vamos a ver cómo está eso más adelante. Y los síntomas psiquiátricos y conductuales. Psiquiátricos por lo mismo. Está afectando son degenerativas en el encéfalo, más específico en la vía de la estancia límbica. Bueno, es autosómico dominante, quiere decir que va a haber un 50-50 siempre. Bueno, ahora sí, la epidemiología está distribuida por todo el mundo. Es menor en razas negras y en países asiáticos. Es muy extraña, era lo que les decía. De 5 a 10 casos por cada 100,000 habitantes, o sea, pues casi nada. En realidad no hay estudios, me costó muchísimo trabajo encontrar información, aparte de algunas cosas que me dijo mi papá también, que les voy a mencionar más adelante, pero casi no hay información realmente sobre esta enfermedad, porque es muy extraña, de verdad, es muy, muy, muy extraña. Y está distribuida en todo el mundo. Aquí en México hay un estudio en Tamaulipas, que es en donde más indicios de Corea de Huntington hay. La etiología, ahora sí vamos a ver. Si se acuerdan que el pronóstico decía que puede variar en cada paciente con esta enfermedad, que dice aquí, son autosómicos ligada al cromosoma X, como las adrenoleucodistrofias parecidas, causada por una expansión de tripletes de Este de aquí es el meollo del asunto. Aquí. Expansión de esta combinación de bases nitrogenadas, citosina, adenina y guanina, con sus respectivas proteínas. Aquí, la diferencia de los pronósticos lo hacen en la cantidad de repeticiones de estos tripletes. Vamos a ver que por un gen mutado va a codificar para una proteína que va a hacer que generen agregados nucleares y genere que las neuronas las mandemos a necrosis o a apoptosis. Ahorita vamos a ver cuál es ese proceso, pero aquí esto es importante. El pronóstico va dependiendo al número de repeticiones de citosina, adenina, guanina. Vamos a ver que tenemos una repetición normal que sí tiene que, porque esto normalmente va a codificar para un aminoácido, pero vamos a ver que esto está mutado y que no debería estar repitiéndote tantas veces. Bueno, ya hablando un poco de la genética, vamos a ver y encontrar que el culpable va a ser una mutación expansiva, o sea, más grande de este triplete y va a estar ubicado en el gen IT15-9 en el primer exón. Va a estar ubicado en el primer exón IT15-9, situado en el cromosoma 4 en el brazo P. Y produce una repetición anormal de la secuencia en el DNA que codifica para glutamina. Va a codificar normalmente para este aminoácido, pero como está mutado y está expandido, más de 250 pares de bases, 210 pares de bases, perdón, y va a codificar para esta proteína. No está descrita realmente para qué funciona. Esta información yo lo saqué, que está en el cuadrito, yo lo saqué de un artículo que la verdad me costó mucho trabajo encontrarlo y también por unas cosas que me dijo mi papá una vez que tuvo la oportunidad de extirparle un tumor cerebral a alguien que tenía Corea de Huntington. O sea, aparte que tenía Corea, tenía un tumor, no manches. Y esto es lo que me contó y también esto es lo que yo encontré. Entonces, quedamos que está ubicado en ese cromosoma, en el cromosoma 4, y hay una mutación expansiva de este triplete en el ADN. Bueno, entonces vamos a hablar de la proteína. De la proteína. Bueno, entonces la proteína, ¿verdad? Es una proteína que realmente no está descrita para qué funciona, pero lo importante es que esta proteína mutada, de hecho, vean, es una proteína que es funcional, ¿eh? De hecho, aquí estamos viendo cadenas hélices, o sea, hay una proteína secundaria, hay cadenas lineales, entonces es primaria y parece que tiene forma de globina y unidas, entonces parece una proteína terciaria.
O sea, ya es funcional. De hecho, se parece mucho a una estructura de una globina. No de una hemoglobina, si no faltaría otra cadena, pero sí parece una globina. Bueno, cuando el desarrollo, como les había comentado, la función de la aglutinina realmente no está descrita realmente para qué funciona, es incierta, pero yo encontré y también algunas cosas que me dijo mi papá, es de que, no obstante, para el desarrollo embrionario esto es solamente una hipótesis, realmente no se sabe para qué sirve, pero se encontró de que es para el desarrollo embrionario y la neurogénesis en la etapa de desarrollo por sistemas en el embrión, ligada a varias cadenas metabólicas como transporte de hierro y tráfico de vesículas. Entonces, esta proteína no se sabe realmente para qué funciona, pero mutada hace agregaciones nucleares que hace que por algunas instancias que tampoco está descrita cómo destruye realmente a los núcleos de las neuronas, pero esta proteína es la culpable porque hay una expansión en el DNA de ese triplete. Una proteína y es relativamente muy pequeña, ¿eh? Es de 348 kilodaltos, cuando inclusive la insulina es de 500 o 808 kilodaltos, o sea, es muy, muy pequeña. Y se ubica en el núcleo citoplasma de las células de todos los tejidos, incluidas las neuronas. Y la proteína mutante forma agregados nucleares, como les decía. Esto es importante porque nosotros realmente sí tenemos en nuestra instancia fisiológica realmente sí tenemos una, una repetición normal de ese triplete, vean, pero lo normal es de 10 a 26. Vean, en pacientes que desarrollan Corea de Huntington tienen repeticiones de 38 a 80 tripletes de bases nitrogenadas. Entonces vean que sí es normal realmente. Ahorita vamos a ver los rangos, pero sí es normal. Nosotros sí tenemos que tener estas proteínas, pero esta proteína, una expansión de, de todos estos tripletes provocan agregados nucleares y codificación para ese tipo de proteínas que son mutadas, como les había comentado. Como les decía, no hay una explicación realmente de cómo esta proteína mutada va a hacer que hagan que esta célula se vaya a apoptosis o a necrosis, pero bueno, expresión ubica en el núcleo, en el citoplasma de diversos tejidos, incluidas las neuronas. La proteína mutante forma agregados nucleares, pero los mecanismos del proceso de generación todavía no se conocen por completo. Yo encontré en un artículo alemán donde estaba en alemán, la neta es que sí lo tuve que traducir, donde encontré que hay ciertas señalizaciones de fosforilaciones intrínsecas y extrínsecas en la célula, donde hace que estos agregados que activen Bax, que estos van a activar una proteína que se llama P53. Esta proteína va a activar o va a hacer que se hagan poros en la membrana mitocondrial, activando o haciendo que el citocromo se salga, agregando o activando la ruta de las caspasas. En este caso, si es vía intrínseca, caspasas 9. También decían que hay que esta proteína eh, activaba ciertos receptores y expresaba ciertos receptores como el receptor de muerte para activar la vía extrínseca y activar la ruta de las caspasas 8 por vía extrínseca y activar el FAC diablo para que de ahí lleva a la muerte, ya sea por vía intrínseca o por vía ya sea de receptores extrínsecos. Esa es una teoría que yo encontré en un artículo. Así es como ellos dicen que este tipo de proteína manda a destruir la célula apoptosis. ¿Cuáles células? Los núcleos del putamen y del caudado en el estriado, en el cuerpo estriado. Esto es importante porque aquí vamos a ver, esto es muy muy importante porque aquí vamos a ver la clasificación de estos agregados. Entonces, esto va a depender realmente a la edad y al número de repeticiones de este triplete. Vamos a ver que, como les había comentado, si hay un número normal de repeticiones, pero tienen que ser de 28 o menos. Cuando hay una repetición de 28 a 35, no desarrollan síntomas, pero realmente esto ya no es normal. No tiene que haber
una variación de 28 a 35 porque ya estamos hablando de 7, o sea, de 7 repeticiones, así que sí, es importante. Cuando se repite de 36 a 39, puedes o no desarrollar los síntomas, pero vamos a ver más adelante en las deterioraciones físicas que la edad es un factor muy importante para que tú puedas desarrollar o no los síntomas teniendo el gen mutado, porque esto ya se considera un gen mutado. Arriba de 40 vas a tener o no repeticiones. Depende de las repeticiones o la cantidad de repeticiones que tengas, se va a expresar los signos y los síntomas a más temprana edad. También vamos a ver esa clasificación de edades. Pero esto es muy importante. Este recuadrito de aquí es muy, muy importante. Espero que les haya quedado claro. Entonces, de 28 menos es normal. 28 a 35 no desarrollan síntomas. De... em, de 36 a 39 puede o no desarrollar síntomas, depende de la edad y depende de la persona, pero arriba de 40 es a fuerzas que van a desarrollar la enfermedad. Anatomía y patología y cambios neuroquímicos. Como les había comentado, en el cerebro hay una atrofia o muerte cortical en la relación de la evolución de la enfermedad. Conforme esta enfermedad vaya evolucionando, obviamente va a haber una atrofia más en esos ganglios basales. Eh, los cortes coronales, bueno, en un corte coronal como está en la tomografía, hallando características una atrofia del estriado fundamentalmente en el núcleo caudado. Vean cómo estamos hablando en el mesencéfalo y cerebro anterior, que hay una atrofia. Vean cómo realmente tienen que estar estos núcleos en el mesencéfalo y sin embargo vean cómo hay una atrofia de estos conforme va. Y no nomás del... Vean cómo, o sea, no soy un neurólogo, pero sí se puede ver muy a rasgos la diferencia de tamaño y de pigmentación y de color. Yo supongo que esta es un enfoque igual, porque pues en una tomografía se van a ver a distintos puntos morfológicos, pero yo me imagino que esta está igual. Así que, bueno, igual en un punto morfológico igual, yo pienso que va a estar como en el medio o un poquito más adelante. Pero vean cómo sí, en realidad hay una atrofia muy importante conforme vas desarrollando la enfermedad. La fisiopatología. Entonces, yo les había comentado que en este circuito hay neuronas que van a ser neuronas GABAérgicas, neuronas activadoras que liberan dopamina y glutamina. La presencia de disnea, de disidencia de este tipo de relaciones de cada una de las neuronas que activan y que excitan. En este caso, va a haber una subpoblación reducida de neuronas GABAérgicas. Por ejemplo, el problema está aquí, en el núcleo caudado y el putamen. Aquí está el problema, porque como ven, estas son neuronas que van a inhibir el potencial para que se pueda llevar a cabo un buen procesamiento de la información para llegarlo a la corteza y ahora sí aventarlo por una neurona eferente hacia los músculos efectores. Así que hay una reducción de estos núcleos, por lo tanto, el circuito inhibitor, ay, perdón, el circuito inhibitorio se reduce. Estas neuronas son importantes porque la mayoría de hecho, aquí y en la sustancia negra y en los núcleos anteriores del tálamo son los únicos en donde se considera que hay un cambio de excitación a inhibición. Esto es importante para que se lleve a cabo un buen procesamiento fisiológico. Entonces, espero que vayamos bien hasta aquí. En realidad, esta es a grandes rasgos la fisiopatología de esto. Bueno, entonces esa es la fisiopatología. Bueno, ya vamos a iniciar con las manifestaciones clínicas. Quiero dejar en claro que aquí no hay fenotipos como tal, como los otros síndromes como Down, Klinefelter, Evans, no son fenotipos. Cada quien va a desarrollar un deterioro motor, cognitivo y psiquiátrico dependiendo la cantidad de repeticiones que tengan. Eso es importante. Voy a seguir recalcando eso. La cantidad de repeticiones va a determinar la cantidad de manifestaciones clínicas que tenga el paciente, y no todas son iguales, pero esas son las generales. Estas manifestaciones, doctora, yo las encontré en
en una página, bueno, en un artículo oficial de la Secretaría de Salud, donde se ven realmente cuáles son los... Es que había varios artículos, pero no me convencían realmente. Estos son los que más me convencieron y son para diagnóstico de pacientes que tienen esta enfermedad. No está tan descrita o también la saqué eh, de otras páginas para poder complementarlo, ya que esta enfermedad es muy extraña y me costó trabajo sacar la información. Pero bueno, eso es importante. Las manifestaciones clínicas no siempre van a ser las mismas, van a variar en los pacientes. Las alteraciones del comportamiento y alteraciones afectan en sistemas ya sea psiquiátricas o cognitivas motoras. O sea, esa disfunción motora progresiva. Progresiva, ¿por qué? Porque si tú desarrollas ahora sí los signos y los síntomas desde una etapa, desde ahí va a comenzar tu deterioro motor. Y es importante saber si hay antecedentes familiares compatibles con una transmisión autosómica recesiva. O sea, si tu papá o tu mamá tuvo esta enfermedad para poder determinar qué tan rápido vas a llevar una disfunción. Y pues aquí tenemos un pequeño video. Esta señora es un estudio que hicieron en Tamaulipas, aquí en México, en donde muy pocas personas tienen este tipo de enfermedades, pero pues lograron captar. Esta es una señora ahí en Tamaulipas. Vean cómo, vean, vean sus fenotipos para que se puedan dar una idea de lo que vamos a ver más adelante. Vean su caminar, vean cómo inclina la cabeza, sus manos, sus acciones. O sea, y en realidad sí parece que están bailando, ¿eh? Se ve muy cura. Porque en estos pacientes llega un momento de que ya son involuntarios sus movimientos, o los que son voluntarios son muy, muy exagerados, porque no hay una inhibición para que se pueda llevar bien este procesamiento neurológico. Las manifestaciones clínicas es estos monitos que ven aquí, como les había dicho, no me acuerdo si les dije, pero pues es la cantidad de receptores que tienen en cada una de nuestras partes. Por ejemplo, este tiene una lengüota, este tiene una manota, una orejota, una cabezota, que es en donde más receptores tenemos, ya sean motores o, no, más bien sensitivos, porque aquí es en donde las señales por vía lemnisco-medial van a subir hacia el área somatosensitiva primaria. Bueno, las manifestaciones clínicas pues van a hacer eso. Creo que esa es la misma diapositiva, es la misma información. Y bueno, de aquí es en donde yo saqué mi información en el Consejo Mexicano sobre Diagnóstico de Enfermedad de Huntington. Es en donde más me gustó la información y en donde más leí. Entonces, bueno, vamos a darle. Como les había comentado, no son fenotipos estructurales, chicos, no son como los otros, que ya están, que estos van a desarrollarlos sí o sí como los otros, no, estos son dependiendo la progresión y el estado de deterioro que se encuentra el paciente en ese momento. Las manifestaciones clínicas, unos artículos decían que las edades y otros no, pero bueno, vamos a ir las manifestaciones generales, realmente, por ejemplo, los síntomas motores suelen iniciar desde entre los 35 a 40 años de edad, pero otros artículos decían, como este, como en donde saqué la información, decían que no, que realmente los signos y los síntomas motores van a empezar dependiendo del número de repeticiones en pares de bases de ese triplete. O sea, entre más repeticiones tenga, más rápido. O sea, estamos hablando de que si yo leí que si alguien tiene unas repeticiones de más de 80 pares de bases, vamos a ver que en este caso van a tener o van a desarrollar las manifestaciones clínicas desde los 10 años. Recién se ha reportado que la tasa de empeoramiento de las alteraciones motoras aumentan conforme va aumentando la superficie y el diagnóstico del adulto o del niño, como les había comentado. Bueno, en las alteraciones más generales, vamos a ir de la punta del cabello hacia la punta del pie. Las alteraciones incluyen movimientos al levantar. Bueno, quiero dejar en claro que no todos van a desarrollar, o no todos, unos peor o otros no tan peor, estas consideraciones clínicas. Y algunos van a ser, depende el deterioro, voluntarios o involuntarios. Eso es importante. Las alteraciones incluyen movimientos al levantar o bajar las cejas, parpadeo, apretar los labios, movimientos de la cabeza, secundarios con los hombros, o sea,
entrenar en un punto fino, van a estar como haciéndolo así, que moviendo las, los brazos, ya sean que ellos lo controlen o no lo controlen, depende del estado de degeneración que esté haciendo el paciente. Los músculos abdominales y de la pelvis y del movimiento. Los dedos, vamos a ver un video más adelante que estos pacientes van a aparecer como si estuvieran tocando el piano, haciéndole así sus dedos. Y hacer la aducción o la aducción de los muslos, movimientos distales del tobillo o del pie. O sea, en realidad todos los músculos se van a ver afectados, ¿eh? Porque no hay un arco reflejo correcto. No, las personas no activan su sistema del arco reflejo bien o completo porque van a ser movimientos muy exagerados, así que en realidad no van a poder controlarlo. Ya también cuando comience con los signos y los síntomas más frecuentes, hay distonías y micronías. Los pacientes a veces se quedan hasta espásticos que no se pueden mover porque no lo controlan ellos realmente. Y son más frecuentes en inicio con Corea de Huntington en pacientes jóvenes. Otros movimientos anormales asociados a Corea son los tics y las micronías, así como el paciente que está ahí en la foto. Es importante. Este paciente sí tiene Corea. Vean cómo sus músculos están espásticos y vean también, ay, perdón, vean también cómo en el rostro parece que tiene esta parálisis facial por lo mismo. Estos pacientes no pueden llegar a desarrollar realmente ¿cómo decirlo? Aunque también enfermedades como el Alzheimer que afecta la sustancia negra en los ganglios basales no pueden llegar, pero también llegan a demencias. Ahorita las vamos a ver más adelante. Bueno, otras características de los síntomas motores es la dificultad para controlar la velocidad de trayectoria. Estas se llaman marchas atáxicas. Ahorita vamos a ver qué onda con las marchas atáxicas. Pero los movimientos voluntarios o involuntarios son muy exagerados. Vean este video. Y vean ya los fenotipos que hemos visto, ¿eh? Entonces, las facciones, lo de las manos, lo de las piernas, las aducciones. Miren. Este también es de Tamaulipas, este señor. Ahí está. Vean sus manos, cómo parece que está tocando el piano. Vean las aducciones. Vean cómo las facciones de la cara, así como les había puesto. Vean las facciones de la cara. Entonces, vean también cómo los brazos los levanta. Vean cómo agarra vuelo, las facciones de la cara, los dedos, las piernas, cómo tienen movimientos demasiado exagerados. La hipersistencia motora hace que el paciente tenga una incapacidad para mantener el grupo muscular en una actividad constante. Ellos no pueden simplemente caminar. Ellos tienen la necesidad, bueno, no la necesidad, pero ellos tienen la situación de que no pueden mantener el tacto. Parece que hasta el arco cerebral está dañado porque no pueden ni siquiera mantener una, una posición fija estable. Vean. Está bien loco eso. Bueno. Otra de las importantes consideraciones clínicas que pueden o no desarrollar es la lengua y es en los músculos de la lengua de salivación. Lo ponen porque puede ser peligroso, porque se pueden asfixiar con su misma saliva. Bueno, entonces seguíamos con la parte del lenguaje, ¿verdad? Estos pacientes como tienen una debilidad progresiva a consecuencia de estas atrofias en los núcleos estriados, va a haber un déficit de control autónomo sobre la mayoría de los músculos. Aquí nos vamos a enfocar realmente cuáles son los más peligrosos. Como les había dicho, los fenotipos son muy diferentes en cada uno, o sea, no va a ser igual. Depende de la estadía en donde esté. Pero bueno, por ejemplo, hablando en un ámbito grande, vamos a hablar que la lengua, por ejemplo, y la salivación se ven afectadas.
La distancia y la presencia de etapas iniciales, a estos pacientes les cuesta trabajo hablar, por lo que les había comentado de las cuerdas vocales verdaderas a nivel de la oro y de la orofaringe y de la nasofaringe. Vamos a encontrar también de que en el 90% de los casos, perdón, tienen un curso progresivo y arrestan la voz. También había leído, no sé si se acuerdan de la de patología infecciosa que les había comentado sobre un tipo de neumonía que se llaman neumonías necrosantes. También lo presentan este tipo de pacientes. Acuérdense que esta neumonía era a causa de un reflujo gástrico desde el estómago, esófago, esa vía rectal de músculo liso hacia la epiglotis. La epiglotis es la encargada de que no pasen situaciones de comida, por ejemplo, o cualquier alimento, bebida, tapando así la tráquea, la, a nivel, pues sí, pues de la tráquea, para que por atrás se deslice la comida hacia el esófago. En este caso, esta epiglotis no funciona y puede que haya un reflujo, y al momento de que los pacientes tengan necesidad de vomitar, este reflujo, como no hay una buena asimetría de cierre entre la epiglotis y la base de la tráquea, puede que el ácido gástrico entre dentro de la tráquea llenando eh, de ácido gástrico la parte inferior pulmonar, provocando una afectación muy grave de una neumonía necrosante, provocando abscesos. Esto se puede complicar. Así que, bueno, con el tiempo el lenguaje es más difícil de entender. Es así como cuando estamos, bueno, yo no pues, pero cuando uno está en su etapa super mega hiper inhibido, o sea, borracho, puede que ya vean cómo se arrastra la lengua porque se ven algunos movimientos musculares al momento del habla, como la lengua, que puede que se distorsionen. También por eso, conforme esta enfermedad va progresando, puede también de que se produzcan disfagias. Perdón por estar volteando, ya les había comentado, no sé, pero es que un video se me borró y lo tuve que volver a hacer. Que esta aplicación tenemos que estar cada 10 minutos, doctora, porque si no se corta. Que creo que les comenté del video pasado fue el que se borró, de que está muy cara en euros y pues no, está como en 60 euros, o sea, es muchísimo. Así que la versión gratis nomás deja grabar 10 minutos, por eso estoy volteando a ver el cronómetro, de hecho. No estoy chateando ni nada. Y bueno, en las etapas tardías se presenta una asfixia. Recordemos también que los músculos en la respiración son muy importantes, muchachos. Los músculos rectos abdominales y también el músculo diafragma que divide la zona de la zona anteroposterior abdominal y peritoneal de la zona torácica. Es el que lo divide, y este músculo nos ayuda mucho en la inspiración, hace que, que los pulmones en las fases de llenado y de ventilado se expandan y se vuelvan a contraer, hace como un globo. Y este músculo también desatrofiado, también hay situaciones de que haya asfixias el, por por estas situaciones. La corea lingual es caracterizada por una pobre coordinación de los mecanismos de deglución. Como les había dicho, la deglución se ve muy afectada en este caso. La prolongación de la laringe y la retención de la comida en el espacio faringeo. También eso es importante. Entonces espero que haya quedado claro en los músculos de la masticación y faciales. Y ya vamos a hablar un poco sobre el cuerpo y extremidades. Aquí es muy evidente y va a ser muy interesante porque en esta enfermedad las alteraciones del balanceo y de la marcha hacen una marcha que se llama marcha táxica. Ahorita vamos a ver en el video cómo o de qué se trata esta marcha, pero en sí se debe a movimientos asociados con el balanceo entre brazos y piernas. No hay un buen equilibrio. Eh, de hecho, estos pacientes parecen que tienen problemas con el arquicerebelo porque en realidad parece que no mantienen un equilibrio por las caminatas involuntarias, a veces involuntarias o voluntarias. Cuando son voluntarias son muy exageradas.
Inicio lento de la marcha y dificultad para dar vuelta y velocidad en la marcha. Hay que verlo, para que vean. Vean cómo esta señora también utiliza una andadera de equilibrio porque ella misma no se puede mantener. Esta paciente tiene corea de Huntington también y se marcha y se dice como marcha táctica, pero si ven, es muy diferente como el video pasado del señor que tiene movimientos muy evidentes en los brazos y en el cuerpo al momento de caminar. Esta señora solamente está presentando el cuadro clínico de marcha táctica para que vean que no todos los casos clínicos o no todas las no en todas las personas que tienen desarrollada esta enfermedad van a ser los mismos signos y síntomas. Cambian regularmente, insisto, a la repetición, depende a la, depende mucho de la, ¿cómo decirlo? Depende mucho de, de la cantidad de repeticiones que tengan de este triplete. Y ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias entre más tengas y menos tengas, pero eso es importante saberlo. Entonces, uno de los signos y síntomas motores va a ser las marchas, marcha táxica, ¿ok? Y en los movimientos no tienen mucho balance, mucho equilibrio. Los movimientos oculares, las alteraciones de los movimientos oculares son muy comunes también y en un punto, ya van en un curso muy progresivo en etapas tempranas, ya sea que ustedes tengan, o sea, vean cómo esta es un paciente con corea de Huntington que tiene una etapa avanzada cuando los movimientos del globo ocular, recordemos que el globo ocular está formado por un globo, obviamente, un humor vítreo, un cristalino, un humor acuoso, arterias y ligadas a este globo están músculos que se llaman los músculos ciliares. Estos músculos también se ven muy afectados y llega el momento de que el paciente puede presentar corea ocular sin necesidad de que él los mueva, totalmente involuntario. Pues imagínense cómo está la desesperación de que pues en realidad si estás viendo al punto focal fijo, en realidad sí lo estás viendo, pero pues no puedes mantener un músculo fijo como ya habíamos mencionado anteriormente, son muy exagerados. Y en las etapas intermedias de los movimientos pueden acompañarse con parpadeo y desviación de la cabeza. También puede haber parpadeo como si se acuerdan del video pasado. Creo que es este. Vean la cara del señor cómo parpadea y cómo hace los gestos de la cara. Vean cómo parpadea. Está parpadeando y está girando los ojos y vean la cabeza cómo la gira para un lado. Eso es algo clásico también del sistema ocular. Bueno, espero que no hayan quedado ninguna duda sobre esto. Vamos a pasar a los cambios ya cognitivos, que está muy relacionado con los sentimientos en las estancias límbicas en el cerebro. Déjenlo pongo otra vez para que lo vean, que eso regularmente es autónomo o puede ser involuntario o voluntario. Si es voluntario, es una respuesta muy exagerada en las acciones también. Y los sentimientos están muy relacionados una cosa con la otra. Es importante también mencionar que, perdón si estoy poniendo el cronómetro porque esta aplicación solo me deja grabar 10 minutos. Perdón si estoy volteando, doctora. No, estoy viendo, no creo que estoy viendo mensajes o algo, estoy viendo el cronómetro. Esta aplicación está muy cara, si la habíamos comprado está como en 57 euros, no, pues no, es mucho. Bueno, para mí que soy pobre, pues. Y pues tenemos que estar cortando la grabación cada 10 minutos, por eso volteo mucho para mi celular. Y bueno, los pacientes desarrollan demencia, como les había comentado, lamentablemente si llegan a desarrollar demencia, no solamente vamos a ver más adelante una tomografía que solamente se atrofian al principio solamente, y la representación más importante en una manifestación clínica es es la, son los movimientos involuntarios motores. También estas ya son etapas más progresivas, cuando ya esta aglutinina se comienza a agregar, eh, agregar a agregados nucleares que comienzan a desbaratar todas las neuronas, pero al principio el objetivo o los que se dañan más
son los ganglios basales, en este caso el estriado. Pero también, conforme va pasando el tiempo, van desarrollando demencias tipo subcortical, es importante, que con dificultades en las funciones y actividades cognitivas, alteración psicomotoras, ya las vimos, dificultad para evolución un recuerdo, también eh, va a haber casos en donde te afecte también el lóbulo temporal y pobreza para resolver problemas, el lóbulo frontal. Tiene una relativa conservación en el lenguaje, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Está la área de Wernicke y después está la área de Brodmann, en donde ahí se forman las palabras y en la área de Brodmann se expresan, las avientan. Y, y pobreza y una conservación un poco del lenguaje y memoria y función visovisual. Pues visovisual espacial ya vimos por qué, porque también se afecta una parte, es progresivo y también el cerebelo es más que nada el arquicerebelo se encarga de los movimientos espinales, que estés recto, que estés de pie y que tengas equilibrio. De eso se encarga el cerebelo, del equilibrio. Y también si hay una, o sea, en realidad te va jodiendo todo el cerebro, pero al principio nomás son los ganglios basales. Los cambios psiquiátricos son importantes porque también incluyen impulsividad emocional y falta de empatía, entre otros. Así que también vamos a ver que para no, o sea, no hay cura para esta enfermedad, obviamente es neurodegenerativa crónica, o sea, te vas a morir con ella. Pero sí hay métodos para que tú la puedes controlar, por ejemplo, fármacos antidepresivos, pero estos también te van a causar a la larga problemas hepáticos así, y falta de empatía. Las relaciones a la prevalencia de los síntomas psiquiátricos van de 30 a 70, o sea, es muy alto la prevalencia dentro que se encuentra la pérdida de energía, iniciativa, probablemente eh, pobre perseverancia, o sea, estos pacientes tiran la toalla muy rápido y calidad de trabajo, deterioro del juicio, pobre, eh, pobre autocuidado, estos pacientes requieren obviamente un cuidado especial y la habilidad emocional. Pero les digo, estos trastornos, cuando se llegan a desarrollar, es después de un tiempo, no es luego luego, depende también. Y bueno, seguimos con los trastornos psiquiátricos. Va a haber mucha depresión. Estos pacientes suelen ser muy depresivos por lo mismo. A pesar de que, bueno, yo entré en duda porque lo que te hace ser depresivo, según yo, beneficio, era los neuroreceptores inhibidores. De hecho, así es como funcionan los fármacos, pero en este caso hay muerte innata hay muerte totalmente de las neuronas que secretan este tipo de neuroreceptores. Pero yo me imagino que por la neurodegeneración total del cerebro también ciertos factores. La verdad es que eso se me olvidó preguntarle a mi papá, pero ya está dormido. Mañana les pregunto y le, y lo incluyo en el video. Bueno, tales como manía, trastornos obsesivo-compulsivo, también los tics, o psicosis ya, en niveles más avanzados. Pero les digo, esto es cuando ya hay un nivel muy avanzado de o replicación muy rápida o que haya que haya una situación de que se repita mucho este trinucleótido. Acuérdense que todo va a depender de las repeticiones. Como les había comentado, de una generación a otra generación va a haber un cierto número de repeticiones. Cuando esa generación tenga un hijo y este 50% le toque que se le exprese este gen mutado, va a haber más secuencias de tripletes en la secuencia de DNA. O sea, si en una familia hubo 50, es ley que para su hijo, si es que lo desarrolla, va a desarrollar un 70 de repeticiones. Se van multiplicando conforme esta situación va progresando. ¿Ok? Ah, bueno. Y pues psicosis, ¿verdad? Eso de la depresión no me quedó muy claro, pero igual, a lo mejor maestro, si usted tiene una idea ahorita, me gustaría que me resuelva esa duda porque no entiendo por qué entonces. O sea, no hay el sentido, pues. Porque se supone que, bueno, ahí me dice si lo sabe. De hecho,
No he dicho va, ¿verdad? Ese era mi tic, decir va. Yo no digo mucho no sé si lo he dicho, pero creo que no. Yo no digo eso, yo digo otras cosas como va, pero creo que no lo he dicho, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a hablar un poco de la progresión de esto, que es lo que les había dicho. Los niños que inician con sintomatología antes de los 10 años, vean, tienen una secuencia de más de 80 repeticiones. En las personas que inician a la segunda década suelen tener 50. O sea, me refiero a la segunda década es a los 20 años. Pacientes que desarrollen síntomas a los 20 y signos y síntomas motores tienen 50 repeticiones, y los que desarrollan a los 10 años, en la primera década, 80 repeticiones. O sea, es un monstruo esto. Y entre más repeticiones tengas, obviamente el deterioro va a ser mayor. Todo va a ser mayor. De la triada. Acuérdense de la triada para diagnóstico: motor, sí, psicológico y psiquiátrico. Esas tres. Y obviamente más trastornos psiquiátricos severos y sin movimiento voluntarios. Y involuntarios, o sea, al principio, acuérdense, al principio siempre son voluntarios, pero muy exagerados. Después la progresión va a llevarlos a movimientos involuntarios. Miren, aquí está la secuencia, no sé si la logran ver, de los trinucleótidos, así súper bonitos. Asimismo, la velocidad de progresión de la información correlaciona con el número de repeticiones, es lo que les vengo insistiendo. Finalmente, es necesario considerar la mayoría de los enfermos negativos para la mutación del gen, para la glutinina. Obviamente, si tienen una historia familiar de esta enfermedad recesiva, autosómica dominante, pues va a ser con más, se va a expresar más. Todavía era lo que les decía, al doble. Pues vamos a pasar un poco ya al diagnóstico. El diagnóstico me llamó la atención porque todo es súper molecular. Dado que se trata de una enfermedad degenerativa progresiva a la evolución fetal, se transmite de forma genética autosómica dominante, es necesario contar con marcadores biológicos para integrar con mayor precisión el diagnóstico. Se tiene que medir el número de repeticiones. Vean, aquí está otro ejemplo. Eh, gen Este gen que no está mutado tiene 35 o menos repeticiones. Vean, son poquitas. Son poquitas repeticiones. Y vean, la neurona aún está, pues, hábil, aún está en su estado eh, no degenerativa. Pero vean cuando hay el gen glutina mutado y, y obviamente la proteína mutada tiene una cantidad muy, muy alta. Vean, más de 40 repeticiones, más de 50, más de 60, y hay una neurodegeneración. Esta imagen está muy buena, de hecho. Es muy buen ejemplo. Y obviamente el diagnóstico va a ser, en cada una de las personas, ver cuántas secuencias. Bueno, entonces quedamos en el diagnóstico molecular, ¿verdad? Eh, Como ya les había dicho, pues va a ser, depende del número de repeticiones que en este caso pues tú desarrolles como paciente con Corea de Huntington. Pues bueno, creo que esto ya quedó claro. Eh, Va a ser, depende también, pues en una prueba de diagnóstico molecular, un cariotipo. Y pues el diagnóstico de imagen también se utiliza mucho para esta enfermedad, porque los estudios de neuroimagen han revelado un patrón de complejo de cambios estructurales y funcionales que afectan regiones corticales y subcorticales, extendido más allá de los confines de la degeneración estriada. Pues miren, como les había dicho al principio de la presentación, no solamente va a haber un deterioro de los ganglios basales. En este caso va a haber un deterioro. Si sigue este deterioro, que pues va a seguir porque es una enfermedad crónica, lamentablemente vamos a tener, o vamos a ver que se van a seguir ciertos patrones de atrofias, y no nomás en los ganglios basales. Aquí podemos ver que en realidad sí hay una atrofia de todo el cerebro, pero más en sí, más enfocado también
a los ganglios basales en este caso. De hecho, eh, como aquí podemos ver, conforme se va deteriorando, se van atrofiando más todavía. Esto nomás es una vista del caudado en una vista, me parece que es anterior, la lesión del putamen anterior y posterior también del putamen. Vean cómo en realidad sí hay una atrofia de esta parte morfológica. Este diagnóstico también se utiliza, pero es cuando ya realmente existe un diagnóstico premolecular para que vean realmente que pues tiene eh, que está desarrollando estos síntomas. Lamentablemente no se puede, antes de una edad sin que se te desarrollen los síntomas, no se puede ver, no se pueden presentar, no son como los otros síndromes que cuando naces realmente ya tienes cómo poder diagnosticar. Aquí no, aquí es cuando en realidad haya un deterioro neurodegenerativo al grado de que ya desarrolle signos y síntomas. Por eso les decía que este es un poco diferente a los demás síndromes. No siempre va a ser igual, a veces va a ser menos, a veces va a ser más, es depende. Pero obviamente, siguiendo siempre tu triada para poder llegar a un diagnóstico: deterioro motor, deterioro cognitivo y deterioro psiquiátrico. En este caso, solamente estos estudios son para confirmar el estado, porque cuando tú desarrollas un deterioro, no es como que toda la gente vaya con el genetista y diga, ¿saben qué? Quiero que me hagan un estudio para ver si tengo un Corea de Huntington, para que me vean los niveles eh, de este triplete para ver si estoy codificando mucho para la aglutinina. Pues claro que no, no creo que lo hagan. Lo van a hacer ya cuando desarrollen síntomas. Y como médicos yo pienso que tenemos que saber a diferenciar de los diferentes síndromes. O sea, no puede una persona siendo tan pequeña de desarrollar, por ejemplo, un Parkinson, a menos que haya tenido un trauma ahí en eso, porque los Parkinson sí son regularmente cuando ya hay una persona de edad, aunque el Parkinson también se debe a una atrofia o a una destrucción de células de los ganglios basales, pero esto es del mesencéfalo y esta parte se llama sustancia nigra. Pero pues bueno, hablando de Corea de Huntington, se puede desarrollar desde los 10 años. Ya vimos que en más de 80 repeticiones se puede desarrollar desde los 10 años. Así que antes de que haya alteraciones, no se puede ver, no se puede diagnosticar hasta que en realidad haya un deterioro progresivo. Así que pues lamentablemente no se puede ver. Otra, la verdad maestra, esta no la entendí muy bien. Espero que después de las críticas que me va a hacer de mi exposición, me pueda, porque esta yo la vi en el artículo, dice escala unificada para enfermedad de Huntington, y esas son las siglas. A lo que entendí, este aparato te mide porque tú tienes regularmente, bueno, yo me imagino que a través de escalas tienes que desarrollar un cierto número de fuerza en cada movimiento, pero, eh, o, o o más bien estabilidad en cada movimiento de tu músculo, fuerza, o sea, todo te lo contabiliza. Esta es una escala que se hace, por ejemplo, leí que una escala normal, por ejemplo, tiene que ser de 4 y en pacientes nomás llegan a 2, nomás llegan a 3, nomás llegan a 1 o ni siquiera ninguno. Y pues esta es una semiología a través de un estudio de pacientes que hicieron con Corea de Huntington en una escala eh, para poder valorar, perdón, cuántos dominios de realización clínicas en la capacidad de Corea de Huntington es lo que les decía, qué tan progresivo está este paciente en funcionamiento motor y función cognitiva y alteraciones del comportamiento también. Este aparato te puede medir todo, pero en realidad no sé si hacen esas, no decía el artículo si aquí en México lo tienen ese aparato o ese estudio para poder cuantificar y a través de números qué tan deterioro tienes. Esto no es para ver si tienes Corea de Huntington, esto es para saber qué tan deteriorado estar por Corea de Huntington, adyacente a Corea de Huntington. Y pues bueno, la verdad es que esto no lo entendí muy bien, maestro. Espero que me pueda aclarar esa duda en las críticas. Pues vamos a hablar ya de principales tratamientos. No hay un tratamiento para Corea de Huntington, no hay una cura, no hay como para decir, no hay una cura porque pues esto es transmitible
genéticamente, así que pues no hay una cura en sí, pero sí se pueden reducir el nivel de impacto de los signos y los síntomas. Por ejemplo, cuando hay una evolución con tiempo, mientras la persona va pasando por diferentes etapas de la enfermedad, los síntomas varían de un individuo a otro. No a todos les vas a dar el mismo medicamento, no a todos les vas a dar antidepresivos para los que se deprimen. Depende también, les había comentado que estos pacientes les dan muchos medicamentos psiquiátricos y desarrollan problemas hepáticos también. Medicamentos que inician en las etapas tempranas de intermedia para controlar la corea y mantener el saber. Se van a dar también fármacos para poder controlar para poder minimizar los movimientos coreicos, los movimientos de baile, pues. Y para etapas posteriores, para el delirio y la sedación excesiva. También esos son medicamentos psiquiátricos. Regularmente no se recomienda mucho, leí que no se recomienda mucho dar medicamentos porque al fin de cuentas va a ser progresivo y neurodegenerativo, así que es nomás para controlar. Lo que leí que servía más es la fisioterapia, porque la fisioterapia hace que los músculos eh, si están espásticos, dejen de estar espásticos para que los mismos músculos den un control. Las terapias que más sirven son terapias, fisioterapias del control del habla, control motor, equilibrio y deglución. Esos tres, si se acuerdan que esas son las etapas más importantes de las que hablábamos, en otras palabras, la calidad de vida del enfermo para poder mejorar su calidad de vida. Esto sirve más que los fármacos. El fármaco se puede dar, pero cuando tienen problemas muy psiquiátricos ya. Pero para el movimiento no, para el movimiento yo leí que este es muy, muy bueno. Y también le pregunté a un tío que es fisioterapeuta por parte de mi mamá y también me dijo que que nunca le ha tocado un paciente con Corea, pero que regularmente a estos pacientes les va bien o les va un poco mejor con fisioterapia, ya sea fisioterapia para controlar el ánimo, para el control motor, el habla y el equilibrio y la deglución. Todos son eh, tipos de fisioterapias para poder llegar a un mejor estilo de vida. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Cualquier duda, bueno, este es en mi final de mi exposición. Cualquier duda, yo sé que eso no es un tema tan largo ni difícil de entender. De hecho, es un tema muy fácil y no es tan... Esta tabla yo pienso que es la más importante de toda la EXO porque ahí es en donde vamos a ver que a diferencia de repeticiones, diferentes expresiones de los signos y los síntomas. Bueno, pues maestra, por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro y que haya abordado todos los temas. Metí los temas que me comentó maestra cuando le pregunté, lo de las eh, progresiones de los signos y los síntomas. Esta fue en donde me basé, lo puede checar. Y pues por mi parte sería todo. Espero que les haya quedado claro. Si hay alguna duda, pues lo podemos aclarar en clase. Muchas gracias, maestra.